16º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy domingo el Evangelio según San Mateo merece toda nuestra atención. Jesús nos da a través de parábolas un conocimiento extraordinario. En el Evangelio según San Mateo que acabamos de escuchar, vemos cómo el trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha. Jesús explica a sus discípulos y a los que se encontraban en ese momento sobre el dueño de un campo que siembra buena semilla. Llegan el enemigo del dueño del campo, siembra cizaña, los segadores o aquellos que recogen la cosecha se dan cuenta que está sembrada el trigo y la cizaña juntos, y le preguntan al dueño del campo si quitan la cizaña, y él les dice: no quiten la cizaña, porque si la quitan será sería posible arrancar también el trigo. Vamos a esperar a que crezcan juntos para que cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces podamos tomar y arrancar la cizaña, quemarla, y el trigo guardarlo en el granero. Y los mismos apóstoles le piden al Señor que les explique esta parábola, y Jesús les dice que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra, pues, es el diablo, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y él nos hace ver cómo al final, ya al momento de que los ángeles tengan que separar el trigo de la cizaña, arrancarán a la cizaña,
y sacarán de su reino, arrancándolos de su reino, aquellos que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojarán junto con el diablo al horno encendido. Mientras que a los buenos, a los hijos del reino, los separará para que vivan en el reino, y hace saber y que viven en el reino de su Padre, mientras que en el infierno, en el lugar donde han sido arrojados aquellos que no quisieron vivir conforme a la ley de Dios y conforme a su voluntad, luego entonces ahí habrá llanto y desesperación. Interesantísima parábola, porque en ella el Señor nos muestra, uno, que existe la vida eterna, la vida después de la vida. Segundo, que tendremos que vivir este misterio de la iniquidad hasta el fin del mundo, el trigo y la cizaña, la buena semilla y la mala semilla, los malvados y los que hacen caer a otros en el mal, en el pecado. Interesante. Más el diablo y todos sus seguidores, todos sus secuaces demoníacos. Bueno, pues siempre vamos a convivir con ellos y el Señor nos va a dejar crecer juntos, porque esto nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nos va a ayudar a tener el discernimiento necesario para ser como Él nos pide, prudentes y sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Algo precioso, o sea, algo precioso, y sobre todo la seguridad de que al final habrá esa vida eterna después de esta vida, y para aquellos que no creen en el infierno, la garantía de que existe el infierno, y también que irán aquellos al infierno, aquellos que han sido malvados, que hayan inducido a otros al pecado y que hayan sido amigos del diablo. Así que mucho tenemos que aprender de esta parábola, en donde el Señor en unas cuantas líneas nos explica lo que es el misterio de la iniquidad, por qué tenemos que vivirlo y qué sucederá al final. Al final habrá esa, pues, esa certidumbre de la vida eterna, ya sea junto al triunfo de toda la iglesia triunfante en el cielo, en el paraíso, y del otro lado, todos aquellos que quisieron estar con el maligno en el infierno, con el príncipe de este mundo, que no va a ser en este mundo, va a ser en el inframundo, va a ser en el infierno, para aquellos que no creen. Jesús en muchas ocasiones nos habla del infierno, y nosotros debemos tomar en cuenta que después de esta vida nos encontraremos con rendir cuentas, esa rendición de cuentas de haber sido trigo o cizaña, y de pertenecer al reino de los cielos o pertenecer al reino de aquel impostor, ese reino que es un reino en donde solo hay desesperación, hay llanto y desesperación, porque no se tiene a Dios. Ojalá y nosotros vivamos esta alegría de no desesperarnos frente a encontrarnos con el mal, y en la actualidad el mal también se encuentra encabezado por la mala doctrina. Hay mucha mala doctrina, mucha confusión, y el Señor quiere que nosotros aprendamos la buena doctrina, ya que la cizaña es una planta que se da generalmente en medio de los cereales y se los come todos, los carcome, se los acaba. Se parece tanto al trigo antes de que este despunte, que es confundido. Es confundido la cizaña con el trigo. Sembrar cizaña con el trigo significaba o significa un caso de venganza personal, que se dio no pocas veces en Oriente, y las plagas de cizaña eran muy temidas por los campesinos, pues podían llegar a perder toda la cosecha. Pues esto es lo que nos explica Jesús, y los santos padres han visto en la cizaña una imagen de la mala doctrina, del error, que sobre todo al principio se puede confundir con la verdad misma, porque es propio del demonio mezclar el error y la verdad, y difícilmente se distinguen, pero después el error siempre produce consecuencias catastróficas en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar en continua vigilancia sobre nuestro corazón, sobre nuestra formación acerca de las cosas de Dios, y sin falsas excusas de edad o de experiencia, buscar la buena doctrina, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, leer la Sagrada Escritura, meditar el Evangelio, vigilar para que nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos sigan esa buena doctrina y no la mala doctrina de la cizaña, ya que produce estragos, y los estragos se dejan ver al final
prácticamente de las vidas de aquellos que no quisieron seguir el camino de Dios y prefirieron un camino equivocado que los llevaba al infierno. Nosotros con la abundancia de la buena semilla podemos ahogar la cizaña y no debemos desaprovechar ningún momento para hacerlo, ninguna ocasión para sembrar la buena semilla, para invitar a nuestros hermanos a leer el Evangelio, la Sagrada Escritura, para invitarlos a asistir a la Santa Misa, a tener los sacramentos, a darse cuenta de la importancia de la iglesia, a saber lo que es el pecado, el cielo, el infierno, el purgatorio, todas esas verdades y que nuestra fe católica, nuestra sana doctrina nos enseña dentro de nuestra fe, darlas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes e incluso a los ancianos que han sido mal formados. Por eso nosotros en este Evangelio les proponemos a todos esta abundancia de la buena doctrina frente a la abundancia de la cizaña, para que la abundancia del bien venza al mal y no haya ser humano que no conozca de Dios y de su palabra. Nosotros debemos darnos cuenta que las modas pasan y que hay muchos aspectos contrarios a la doctrina de Jesucristo que parecen perdurar. Por ejemplo, en este momento la ideología de género. Parece que es una moda y al mismo tiempo parece que va a perdurar. Pero los cristianos no debemos cambiar nuestros principios bajo la supuesta caridad o misericordia o tolerancia. Nosotros debemos manifestar como buenos cristianos aquello que es cizaña y que es mala doctrina y que pierde a los seres humanos. Por eso esto precisa la ayuda de la gracia que tiene que hacerse visible en nosotros a través de los sacramentos, de la vivencia de las virtudes, del cumplimiento de los mandamientos, desde luego, y del cumplimiento de nuestro estado. Para que nosotros podamos traer la felicidad y la alegría que Jesucristo nos propone, debemos sembrar buena semilla. Sembremos buena semilla a tiempo y a destiempo, porque llegará un momento en que la mala semilla, la cizaña, se verá y se verá con tanta claridad que los mismos que hayan sido cizaña escogerán el infierno porque no podrán ir a ningún otro lugar, no lo soportarán. Así que no soportando el cielo, tendrán irremisiblemente que caer ahogados en el infierno. Así que seamos buena semilla en todo lo que esto significa, en el cumplimiento de los mandamientos, de los sacramentos, de las virtudes, en dejar el pecado, en tratar de crecer espiritualmente y sobre todo en dejar de ser cizaña. Seamos entonces buena semilla para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.